Séptima partida del Campeonato Mundial de Ajedrez 2018. Se enfrenta nuevamente Magnus Carlsen con piezas blancas contra Fabiano Caruana de piezas negras. Cabe mencionar que Magnus Carlsen vuelve a tener piezas blancas para que tengan el mismo número de piezas blancas y de piezas negras. En este caso se empezó con D4, caballo F6, caballo F3, D5, C4, E6 y tras caballo C3 se llega a un gambito de dama de la variante o declinado. Se continúa con alfil E7, alfil F4, enroque por parte de Caruana, E3 y se juega C5. Nuevamente Fabiano Caruana elige una variante que es muy buena, muy precisa y hay mucho que jugar aquí, puesto que crea conflicto en el centro con ese C5. Se continuó con D por C5, alfil por C5 y se juega dama C2 como se jugó me parece que en la segunda partida y se continúa con caballo C6, A3, un poco de profilaxis para proteger la casilla B4, puesto que está el caballo y un alfil atacando esa casilla y simplemente se protege. No se jugó ese alfil, sino que se continuó con dama A5. Y como vemos, esta posición se puede hacer muy familiar, puesto que hace unos días se llegó a la misma posición de estos jugadores, con las mismas piezas y todo parecido. Solamente que en este caso se juega un caballo de 2 en lugar de un de torre de 1. Entonces jugó caballo de 2. Aquí la jugada B4 nuevamente no es buena, puesto que tras la captura de ese caballo, como por ejemplo con el alfil, y alfil por B4 y con un A por B4, fácilmente las negras podrían comer esa torre que está indefensa. Es por ello que se continuó con caballos de 2, con un multipropósito con ese caballo. En primer lugar, protege la casilla E4. Por otra parte, opone a, la, a los rayos X que está haciendo esa dama a este caballo, protegiendo a su rey. Y bueno, eso es todo. Se continuó con dama de 8. Esta jugada se cree que es una jugada casera o de preparación casera por parte de Caruana, puesto que lo más jugado aquí es alfil D7, continuando con el desarrollo y comunicando a las torres. Pero no se continuó con eso, entonces continuó con dama de 8 y se juega caballo B3. Fue un poco de profilaxis esta, este dama de 8, puesto que tras un alfil D7 se puede jugar un caballo B, caballo B3 y bueno, se está atacando al alfil, ay, al alfil y a la dama. Entonces, por eso no se continuó así, sino que se continuó con dama D8, caballo B3, alfil B6, alfil E2, dama E7 y alfil G5. En primer lugar, clava a la dama, bueno, clava al caballo para atacando a la dama, puesto que este caballo está defendiendo el peón de D5 y empezar a ver trucos sobre ese caballo. Se continuó con D por C4 para evitar cualquier problema sobre ese peón de D. Esa fue la decisión que tomó Caruana. Y aquí Magnus Carlsen respondió con caballo de 2. La jugada alfil por C4 al parecer no le gustó a Magnus Carlsen, así que jugó caballo de 2, que es una buena jugada a pesar de que en apariencia entrega ese peón C4, pero lo que hace es buscar un poco de iniciativa y tratar de empezar a reciclar sus piezas para quedar mejor posicionalmente. Se juega con un caballo E5 y aquí se juega un enroque. Una jugada o una jugada muy interesante era caballo C4. Nuevamente vemos que se debe de mencionar como dos caballos pueden llegar hacia esa casilla, disculpen las flechas, como dos caballos pueden llegar hacia esa casilla, se debe mencionar que caballo. En este caso se menciona el caballo, se menciona la pieza, que es el caballo, la letra de la columna en la que se encuentra y a la casilla a la que se mueve. En este caso fue el caballo C por la columna, caballo de columna C
a la casilla E4. Esa jugada era una muy interesante para las piezas blancas, pero Magnus Carlsen decidió jugar el enroque, que es una jugada súper natural, pues ya sabemos que enrocar siempre es muy bueno y mantener protegido al rey. No es nada, no es una impresión ni nada, solamente es una observación de una jugada interesante. Se continuó con alfil D7, desarrollando su pieza caruana y conectando sus torres. Se continuó con alfil F4, poniendo un poco de presión sobre ese caballo de E5. Y se continuó con caballo G6, atacando al alfil de F4 que se acaba de mover. Y Magnus Carlsen hace bien y regresa hacia alfil para no entregar su pareja de alfiles. Se continuó con alfil C6, caballo por C4. Como vemos, ya se recupera ese peón que se entregó hace algunas jugadas. Y se juega alfil C7, tratando de poner los alfiles y buscando algún cambio. Y bueno, se continúa con torre F de 1. Se pronuncia de nuevo qué torre se va a mover. En este caso, la torre de la columna F. Torre F de 1, torre F de 8, torre por D8, torre por D8 y se juega torre D1. Como vemos aquí, nuevamente se vuelven a cambiar unas piezas y se trata de oponer una torre con otra para que no se mantenga el control de la columna por parte de ningún jugador. Se continúa con torre por D1, dama por D1 y caballo D5 cerrando esa columna para que la dama no pueda entrar. Pero aún así la dama juega, o blancas juega dama D4, tratando de centralizar esa dama y tocando algunas partes que pueden llegar a ser débiles y en dado caso, o mejor dicho, controlando las casillas negras, aunque no es ningún problema puesto que aún hay un alfil negro que puede oponerse rápidamente a la idea de la dama. Se juega caballo por C3, dama por C3, alfil por G3, H por G3, dama D7 y alfil D3. Como vemos, ya se cambiaron alfiles, hay peones equilibrados y bueno, hay damas en el tablero, así que aún ahí puede haber juego. Se juega un B6, tratando de hacer quedar sólido por el flanco de dama caruana. Se juega un F3. Esta jugada parece un movimiento o un simple movimiento de peón, pero lo que se busca es quedar sólido en el centro, puesto que esos peones protegen todas esas casillas que están en rojo y simplemente tratar de empujar por el flanco de rey y buscar algún rompimiento o alguna idea. Se continúa con alfil B7 y aquí se juega alfil por G6 para eliminar ese caballo y que estos peones puedan avanzar de alguna manera, o eso es lo que se tiene planeado. Se continúa con H por G6, E4. E4 lo que busca es impedir que este alfil tenga una buena diagonal y sobre todo, no se continúa eso, sobre todo que buscar la expansión que había comentado. Se continuó con dama C7, E5, E5 y se continuó con dama C5, rey H2, alfil A6, caballo D6 proponiendo el cambio de damas, a lo que Caruana acepta, dama por C3, B por C3 y llegamos a un final de peones equilibrados y de alfil contra caballo. Y bueno, veamos qué fue lo que pasó. Se juega F6, poniendo presión sobre ese peón. Se juega F4, protegiendo el peón de E5. Como vemos, se protege el peón por cualquier cambio que llegue a haber ahí. Rey F8, rey G1. Aquí tratan de centralizar a sus reyes. Como sabemos, los reyes se vuelven una pieza muy importante en los finales, sobre todo cuando hay muy pocas piezas, que son los finales. Y aquí se juega alfil F1, tocando la debilidad de G2 de Magnus Carlsen, puesto que él quiere ir hacia el centro, trata de causarle problemas ahí. Se juega rey F2 para proteger la debilidad de G2 y a la vez de que se ataca el alfil de F1 que vino a atacar la debilidad. Se juega alfil A6, rey E3, nuevamente Magnus Carlsen quiere ir al centro con su rey,
pero Fabiano Caruana vuelve a jugar alfil F1, tocando nuevamente la debilidad. Se juega rey F2 y tras esto se llega a posición repetida, repetición de jugadas, por lo que se acuerda tablas entre los jugadores, o bueno, por ley o por regla, son tablas. Van 7 partidas, 7 tablas. La partida anterior estuvo muy movida, esta estuvo un poco más tranquila, pero sin embargo están presentando un nivel nivelado, pero muy bueno entre ellos. Aún no hay quien gane a otro, pero bueno, están intentando. Eso fue todo. Muchas gracias y nos vemos.